Gracias por esperarnos. Al doctor Andrés Madero, exministro de Trabajo y pues decano de Derecho de la Universidad Ecotec en este día martes 19. Vamos a hablar ahora, volviendo la mirada al Ecuador sobre la parte laboral y lo que está causando muchísimo, no solo comentarios, sino también, sobre todo en las entidades públicas, preocupación para los burócratas dorados que se ganan esos sueldos. Pero por otro lado, están empezando a activarse sindicatos, están empezando a activarse los grupos que defienden esos conquistas laborales, entre comillas, pero así le dicen, y que obviamente así nomás no creo que quieran ceder privilegios. Entonces, antes que nada, muy buenos días y gracias por esperarnos estos minutos, Andrés. Muchas gracias, un saludo, un gusto estar aquí en este programa. Un saludo a todos quienes también comparten con nosotros la mesa, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también a través de las redes sociales, ahora que es tan importante la forma de llegar a la mayor cantidad de audiencia. No solamente radial con la importancia de No, estos pues temas, pero también ahora en redes sociales, YouTube, Facebook, que es un canal importante para seguir. Efectivamente, yo creo que lo más importante de este tema es poner en la mesa situaciones que han acontecido, que acontecen, distorsiones que, si de ser cierto lo que nos ha dicho la ministra de Trabajo, deben de ser corregidas, porque efectivamente no solamente es un acuerdo ministerial el que va a permitir que se impida que alguien mande más que el presidente, sino que ya está establecido mediante mandato constituyente y mediante la ley de servicio público que ningún funcionario puede ganar más que la remuneración establecida para el primer mandatario. Por una cuestión de lógica, no tendría sentido que alguien gane más que el primer mandatario, que es el más alto nivel jerárquico superior. Eso por una parte. Los sindicatos se han activado, entendemos que en algunos casos ha habido alguna confusión entre las remuneraciones acumuladas, que no ha sido una remuneración mensual que ha percibido uno u otro trabajador, sino que en $12,000 no es que ha sido el sueldo del mes, sino que ha tenido un problema para no haber sido cancelada su remuneración y ganaba 1,200 mensuales. Pero efectivamente esas son situaciones que se pueden dar y que se pueden generar. Lo importante es, hay que tener aquí también claro un tema. ¿El contrato colectivo qué es? Es, valga la oportunidad, el convenio que se firma entre un empleador y sus trabajadores para mejorar las condiciones establecidas en el Código del Trabajo. Es decir, un contrato colectivo nunca va a tener por lo menos lo mismo que ya establece la ley. No tendría sentido. Pero el contrato colectivo tiene una característica que es ley para las partes. Efectivamente, tomando en consideración lo que la característica propia de cada una de las partes, va a dar mayor o menor beneficio a cierto tipo de trabajadores o características del trabajo, dependiendo de la industria. El problema radica en que nuestras empresas públicas son de todos los ecuatorianos. Y a veces sí hay ciertas distorsiones que se pueden generar en favor de uno u otro caso. Yo creo que efectivamente debe ser en el menor de los casos que haya estas distorsiones, se deben de analizar y se deben de tomar con la mayor seriedad posible, porque efectivamente lo que sí tiene que tener claro la ciudadanía, un contrato colectivo no le puede decir que usted va a tener 16 días de vacaciones cuando el sector público tiene 30. Le podría aumentar las vacaciones, pero no le podría restringir las es que vacaciones. claro, no hay regresión de derechos, No, ¿no? y los No, contratos no, colectivos son para ir por sobre lo que adelante. establece la ley. Ah, Entonces, verificar qué corresponde. Y aquí a mí no me gusta mucho satanizar en este caso a los trabajadores, pero sí una decisión que puede tomar inmediatamente el gobierno nacional es que al nivel jerárquico superior, que responde a la libre remoción y designación por parte del Ejecutivo, de existir casos en los que ganen más que lo que está establecido para el presidente, puede inmediatamente darle por terminada su designación como una autoridad a nivel jerárquico superior y terminar su contrato de trabajo. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, la ingeniera Noemí Ceballos y por supuesto el abogado Gustavo González. Adelante, Alcidito. Sí, A ver, los gracias. audífonos. Sí, Ahí ya, ahí se está colocando los audífonos abogado Madero, buenos el abogado días. Madero.
Mucho gusto. ¿Qué tal, Para Alcide? poner ¿Cómo en estamos? contexto, ¿verdad? La pregunta, la ministra del Trabajo, doña Ivonne Núñez, emitió un acuerdo ministerial que fija la remuneración máxima que puede percibir un servidor público y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser igual o superior al salario que recibe el presidente de la República. Pero mire, yo no sé si es aplicable o no este acuerdo ministerial. ¿Por qué le digo, Andrés? Escuché a don Miguel García Falconi, que lleva 40 años de presidente de la Asociación de Servidores Públicos. Usted lo debe conocer. Ayer Claro en que el sí. Coaviso dijo, sí, dice, pero en mis 40 años nunca le hemos parado bola a esos acuerdos. ¿Qué me quiere decir con eso? Que el de aquí, el que emitió doña Ivonne Núñez, tampoco le van a parar bola. Bueno, efectivamente, dentro del acuerdo ministerial 39 que emitió la ministra del Trabajo, estableció también una exhortación a las empresas públicas, pero hay algo importante. También puso en conocimiento de un control que va a ejercer tanto el Ministerio del Trabajo como la Contraloría General del Estado de la aplicación y ejecución del acuerdo ministerial entregado. No hay que olvidar también que el propio acuerdo, el mandato constituyente que ha sido base para dictar este acuerdo y la ley orgánica de servicio público también establece que se pueden generar ciertas excepciones en las cuales se puede otorgar una remuneración superior previa a una valoración y una aprobación. En este caso, ha establecido el acuerdo ministerial una aprobación del Ministerio del Trabajo y la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo sí quisiera hacer un énfasis adicional. Yo creo que más allá de ciertas empresas públicas o de ciertos cargos de empresas públicas, deberíamos de plantearnos la pertinencia de mantener estas empresas públicas, la necesidad de mantener estas empresas públicas, porque cualquier persona, una empresa que no tiene un rendimiento, que tiene gastos, que genere más pérdidas que utilidades, plantearía la necesidad de hacer una renovación y de ser el caso cerrarla. No creo que nadie en su sano juicio mantenga una empresa que continúe generando pérdidas para sus accionistas. En este caso, las empresas públicas, sus accionistas, al final somos todos los ecuatorianos. Entonces, Andrés, el Andrés, primer sentido sería plantearnos la pertinencia de estas empresas públicas. Andrés, mire, usted sabe que en este país echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo estoy seguro, le apuesto a usted que mañana o pasado van a donde los jueces, todos estos dirigentes sindicales. Ya lo escuché al señor Richard Gómez decir que van a dar pelea. ¿Qué significa van a dar pelea? Que van a presentar en los juzgados recursos de amparo de protección, medidas de auxilio, etcétera, etcétera, para tumbar todo este acuerdo. En otras palabras, estamos arando en el mar, Andrés. Bueno, hasta que se den esas acciones, seguirá vigente y se presume la legalidad del acuerdo ministerial dictado por la ministra. Mientras no haya una resolución en firme, ese acuerdo va a estar vigente. Es parte del ordenamiento jurídico, es parte del contrato social que cada una de las partes que se sientan afectadas puedan acceder a los mecanismos legales. Y con lo que hemos visto en estos últimos días, yo creo que los jueces ya se lo van a pensar un poco más en caso de que quieran resolver en contra de la ley. Pero es parte de lo que establece nuestro contrato social, nuestra constitución, de los mecanismos para acceder a la defensa de derechos cuando creamos que se sienten vulnerados. Oiga, Andrés, mire, esto de rebajarle el monto del salario que gana un servidor público, dicen unos que ganan hasta $60,000, otro dice que ganan hasta $12,000, ¿verdad? Si usted le rebaja esa cantidad vía acuerdo ministerial, eso se llama vómito prieto, en palabras muy textuales de la gente. ¿Usted cree que esa gente así nomás va a dejar que le rebajen el salario tanto que tienen para ganar a menos de $5,000? Lo veremos, don Andrés. Correcto, pero yo creo que ahí hay que tomar en cuenta también una diferenciación y podremos aplicar este momento para hacer la explicación del caso. Una cosa es el salario o el sueldo y otra cosa es la remuneración. Nuestro Código del Trabajo establece que la remuneración es todo lo que percibe el trabajador en dinero o en especie, producto de su trabajo. Y su sueldo, básicamente para que la gente nos comprenda más prácticamente, es el sueldo base, el sueldo nominal. Adicionalmente, cuando uno tiene ingresos por horas suplementarias, por horas extraordinarias, por comisiones, por bonificaciones, eso se suma
al sueldo y se completa lo que se llama la remuneración. Yo no creo que alguien tenga un sueldo de $65,000. Puede ser que haya tenido en algún momento ingresos por diferentes rubros que hayan llegado a que en ese momento se dé ese valor, y eso habría que analizar ya con pertinencia a cada caso concretamente. 10 de la mañana, 1 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Andrés Madiero, ex ministro de Trabajo y decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecuatoriana. Más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Adelante, Gracias, Noemí. gracias, Alcides, gracias, Alcides. Abogado Madero, a mí también se me hace difícil pensar que hay personas en la nómina que están ganando más que el presidente, porque usted lo mencionó hace un momento, no sé si yo no lo entendí bien y creo que era también lo que yo tenía en conocimiento, y es que ya la ley de, entiendo que función pública, no sé si lo estoy diciendo bien, pero la Constitución, alguna norma de mayor jerarquía ya establece que el sueldo de mayor rango es el del presidente, como usted lo mencionó. Con lo cual, más allá que se emite un decreto, claramente ese decreto va en consonancia con lo que ya está establecido en una norma de mayor jerarquía. Si fuera el caso, que honestamente es impensable porque alguien tiene que hacerle clic a esa nómina, deben de haber, entiendo yo, controles, etcétera, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tienen todos estos funcionarios por haber percibido un valor superior al que estaba establecido por encima de lo que gana el presidente? Bueno, la misma responsabilidad que tienen todas las personas que tocan algún dinero del sector público. El erario fiscal tiene la protección especial de la Contraloría, y en caso de que se determine que hayan recibido algún valor que no le correspondía, tiene la obligación de responder inicialmente devolviendo por lo menos los valores y determinar posteriormente si fue una responsabilidad de carácter civil, administrativa o inclusive con responsabilidad penal. Y la responsabilidad sería para todas las personas que están involucradas. ¿Quién sería el ente el que haría toda esta revisión? ¿Fiscalía? Inicialmente, Contraloría debería ser Contraloría. el pertinente conjuntamente con un informe técnico del Ministerio del Trabajo, y posteriormente Contraloría determinaría la responsabilidad y, de ser el caso, emitiría y pondría en conocimiento de la Fiscalía para que realice ya una investigación de carácter penal. Ahora, según el pronunciamiento de la ministra del Trabajo, ella da a entender como que efectivamente hay funcionarios ganando estos sueldos y no que se trata de un tema de una acumulación que en su momento pues no se haya pagado. Eh, entonces, ¿qué hacer? O sea, porque honestamente es algo impensable y como lo decía Alcides, el otro punto es hasta qué momento es viable el que se bajen estos sueldos, claramente que van contra ley y que no sea una regresión de derechos. Bueno, efectivamente, habría que analizar cada caso en concreto. Lo importante es que la norma es clara. Nadie puede ganar más que el presidente. Eso está establecido en mandato constituyente, norma suprema, y de igual manera está en la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahora, en caso de que alguien haya tenido algún ingreso excepcional, se tendrá que verificar que efectivamente fue eso, un ingreso excepcional producto de una acumulación de remuneraciones pendientes porque no se había podido generar un contrato, porque no había una certificación, y ahí también habría que ver el análisis, cómo esa persona estuvo trabajando tanto tiempo Correcto. sin haber cobrado su remuneración. ¿Quién fue el responsable de tener a esta persona trabajando sin haber cobrado su remuneración? ¿Cómo hizo esta persona para mantenerse durante 10 meses sin Correcto. cobrar su remuneración? Ahí también deben haber responsabilidades, porque ese trabajador que hoy aparentemente está disfrutando de 10 sueldos, también debemos entender que sufrió 10 meses sin remuneración. Por supuesto. Entonces, no le puede decir al arrendador de su casa, espérenme 10 meses que no me han pagado, no le puede decir a sus hijos, espérenme 10 meses para comer. Claro, o la Entonces, escuela. hay que poner un poco en contexto las cosas. Lo importante, como digo, yo creo ir un poco más allá. Esto simplemente es la herida que está a flor de piel, pero debemos de ver qué generó esta herida. Y yo creo que lo importante es que nos replanteemos actualmente si es verdad y es necesario mantener un sinnúmero de empresas que no están cumpliendo el fin y que están generando un gasto. Entonces yo no creo, vuelvo y repito, yo no creo que nadie en su sano juicio mantenga una empresa que genera pérdidas año tras año. Ahora, eso, y para darle paso a Patricia, eso yo lo entiendo desde la parte privada. Yo estoy en la parte privada, Patricia está en la parte privada.
Y es normal, tú no puedes mantener una empresa si te está generando pérdidas, al menos no puedes recuperar incluso el margen operacional, o sea, eso te lo dice cualquier persona, tú no puedes continuar con una. Pero lo que siempre se dice es que es muy difícil, por ejemplo, desvincular a colaboradores. De hecho, es algo que se le llama a este gobierno hacer, a empezar a eliminar secretarías innecesarias, ministerios innecesarios o a fusionar ciertas entidades públicas, teniendo en cuenta de que se promueven leyes de vez en cuando para que el sector privado pues termine asumiendo esos valores que le falta al Estado para poder cubrir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué tan sencillo, qué tan complicado es el desvincular a colaboradores que no sean necesarios o eliminar empresas que están generando pérdidas y que al final del día es solamente salida de flujos y que no está trayendo nada de retorno al Estado? Bueno, para todo hay mecanismo en la ley, para una supresión de partidas, para una supresión de una empresa pública, eliminación, liquidación, cancelación, pero todo esto responde a criterios técnicos que debe realizar todas las carteras del Estado. No solamente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el presidente también deberá liderar este tema, y yo creo que siempre hay espacio para generar los recursos necesarios. No se va a acabar el déficit, ni la plata se va a guardar en un cajón. Total. Pero yo le pongo un ejemplo. Ahorita quería hacer un cálculo rápido. Si son $2.700 aproximadamente el ingreso mensual con los beneficios adicionales de un médico de primer nivel de atención, si eso lo multiplicamos por 12 meses, nos da $32.000 más o menos, $33.000. Sí. Si nosotros ahorramos $200 millones que tiene una empresa pública en pérdidas, son 700 médicos, 700 personas que van a dar atención. O sea, no es que la plata la va a guardar el Estado para dejarla hasta un quién sabe qué. Va a ser plata que va a llegar a todos los ecuatorianos en sectores que quizás se necesitan aún más. Yo siempre soy muy delicado con esto de decir que hay que reducir el Estado por reducirlo. Yo creo que hay que optimizar el servicio público. Puede ser que haya ciertos puestos o ciertas empresas públicas que no sean necesarias, pero no creo que nadie que nos escuche piense que es necesario un profesor más, que no es necesario un médico más, que no es necesario un hilo de sutura, un medicamento para alguien que sufre de diabetes. Eso no va a ser nunca lo suficientemente necesario, cubierto oportunamente. Entonces, eso es lo que debemos replantearnos como país. Otra cosa que podríamos replantearnos, con lo duro que puede ser, ¿por qué no hacer una alianza más directa pública-privada? ¿Qué le parecería a usted que usted va a atenderse al Seguro Social y le recetan A, B, C, D, y usted se puede acercar a cualquier farmacia del país con su receta del seguro y le entregan el medicamento? La farmacia tiene un cuadro de precios general público para todo el mundo que dice, yo por acetaminofén pago 5 centavos. Usted le entregó 10 acetaminofén a Noemí, aquí están los 50 centavos que le cancelo. ¿Usted cree que esa empresa privada va a dejar que se le caduquen los medicamentos? ¿Usted cree que esa empresa privada va a dejar que se le pierdan los medicamentos en la bodega? Que se le dañen? No. Va a llegarle a todo el mundo inmediatamente. Y no va a ser que usted necesariamente tenga que salir a veces de un lugar distante con la inseguridad que genera esto para ir a hacer una fila y que luego de la fila le digan no hay estos 2 o 3 medicamentos, váyase a su casa otra vez. Entonces, debemos replantearnos eso. Debemos replantearnos en sectores donde la educación no está llegando a atender a todos nuestros niños. ¿Por qué no hacer un convenio? ¿Cuánto nos cuesta un niño en atención de primaria, en educación primaria? ¿Cuánto nos cuesta ese niño anualmente, mensualmente? ¿Por qué no hacer un convenio con una escuela del sector para que nos cueste eso o tal vez inclusive menos mensualmente y reactivar ese sector económico también a través de dar educación a los niños con una empresa privada? Hay que entender esto. Y la gente que nos escucha, yo estoy segura que no quiere atenderse en el IES, no quiere atenderse en el HCAM, no quiere atenderse en el TIOR, quiere atenderse, quiere recibir atención, quiere que sus hijos se eduquen. No quiere educarse en un sector público o privado, quiere tener el servicio, quiere tener el acceso, quiere tener la oportunidad. Y eso es lo que debemos de atender y propender a que se dé. De acuerdo, sí. Las 10 de la mañana con 10 minutos. Le damos también el muy buenos días a la ingeniera Patricia Rivera. ¿Cómo le va, Patricia? Buenos días. Muchas gracias.
Sé que se perdió, pero ya encontró su camino. Sí, no sé por qué me perdí, pero ya estoy aquí. Mil disculpas por eso. Buenos días a todas las personas también que nos escuchan, a mí, Andrés, abogado. Mire, el tema de lo que se está planteando con empresas públicas en este momento genera obviamente también en la sociedad un tema de desempleo. Trabajé muchos años en el sector público también y sé que para poder despedir colaboradores que tienen un nombramiento, se necesitan partidas presupuestarias. Entonces, sí se puede tomar una decisión de cierre, pero ¿cuánto más nos podría costar el pagar a las personas, terminar los contratos? Porque hay funcionarios que tienen 15, 20 años trabajando en la institución y van a necesitar, si se termina su nombramiento, tiene una remuneración adicional, de lo que entiendo. Esto calculado, ¿estamos nosotros en la capacidad de poder realizar esto como país en este momento? Y atender también otro tema. Ya con la eliminación del decreto 813 que dictó el presidente Rafael Correa, ya no, usted no puede dar por terminado con esa famosa renuncia obligatoria que tenía y era un sinsentido en algunos casos. La supresión de partida entraña que usted no puede volver a crear el puesto. Claro, no se puede. Entonces, mañana quiero suprimir el puesto en el Ministerio del Trabajo de un inspector. No tendría lógica porque quiere decir que ya no puedo crear más puestos de inspectores de trabajo. Entonces, el análisis va un poco más allá, como decía yo, no solamente de casos puntuales o de distorsiones que de darse se deben de corregir, como hemos dicho, pero vamos a replantearnos, aprovechemos el momento para replantearnos qué tipo de reformas integrales necesitamos, no qué tipo de parches debemos de poner. Entender a qué se ha dado este problema, por qué se ha generado esta distorsión y arreglar el problema de manera integral. No parcharlo porque el parche, como decía en algunos casos Alcides, va a ser una cuestión transitoria y que al final a la larga va a terminar diciendo igual va a volver a pasar. Entonces, replanteémonos eso para analizar qué es lo que necesitamos. Y en el tema del desempleo, yo creo que también el Ministerio tiene una dirección de reconversión laboral, donde establece cuáles son las características, donde se debe estar trabajando, por ejemplo, actualmente, qué se va a hacer con lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo no es ajeno a Ecuador, lo que está pasando en el mundo. Hoy la revolución digital, la revolución 4.0 no es ajena, no es que ya llegó. Como hablábamos al inicio, estamos ya no solamente a través de radio, estamos a través de televisión, digital, de medios IP, estamos a través Así es. Entonces ya el mundo ya llegó. Entonces, ¿qué está hablando hoy el mundo? Está hablando de la cantidad de pérdidas de empleo por la inteligencia artificial. Vamos a poner un caso muy práctico. Llegaremos en algún momento a no tener cajeros físicos, sino que todos los cajeros sean electrónicos, máquinas. ¿Qué respuesta le vamos a dar a esas personas? Yo estoy seguro y convencido que lo que se está diciendo en el mundo es, la única respuesta es capacitación, formación, más actividades que puedan dar para que las personas puedan incorporarse a nuevas plazas de empleo que se generen en virtud de la pérdida o el deterioro de estos empleos que no tienen una tecnificación necesaria y que permiten ser suplantadas por máquinas, pero hay otras que se pueden requerir con la actividad humana. Y hacia eso debemos de trabajar. Porque mañana vamos a tener un análisis en el que, digamos, en el Ecuador hay 1.000 cajeros, en 5 años se van a perder estos puestos de estos 1.000 cajeros. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué respuesta le vamos a dar a estas 1.000 personas? Existe una claridad, no hay magia, no hay un acuerdo que diga yo mañana voy a hacer contratos. Y otro tema que está vigente y aprovechando el momento, cuando hablamos de contratos por horas. El contrato por horas sí va a ser una herramienta, pero como tal, una herramienta que hay que saberla utilizar, que hay que saberla dar el matiz necesario para que genere empleo, pero no es un per se creador o generador de empleo solito. Porque si no, hagamos contratos por minutos o contratos por segundos para tener más empleo. No es esa la respuesta. La respuesta es una respuesta integral de varias aristas, entre las cuales efectivamente está la reforma laboral, entre las cuales está generar una modalidad específica que sería el contrato por horas, pero no podemos apalancarnos en que va a ser la única respuesta. Y tampoco podemos ponernos del otro lado tremendista, porque escuchaba en algunos casos a líderes sindicales que decían que las empresas van a votar a todo el mundo para contratar a todo el mundo por horas. Si usted tiene 10 trabajadores nada más, en un promedio de 3 años, tendría que pagar 30 por 30 remuneraciones mensuales para liquidarlos a los 10 trabajadores. O sea que va a pagar el sueldo de 30 meses
para volver a contratar a otra persona para hacer lo mismo, sin capacitación, sin formación, sin conocimiento. No va a pasar tampoco eso. Y se conserva antigüedad Sí, o sea, todo, entonces no tiene Claro, sentido. hay la antigüedad. no tiene sentido. Pero asimismo también hay que aclarar a la gente. Por ejemplo, dice la propuesta de la pregunta que cuando se celebre por primera vez será posible realizar un contrato por horas. Hasta ahí está muy bien. Yo celebro un contrato por horas con Noemí. ¿Y lo celebro por qué tiempo? ¿Por 1 hora? ¿Por 10 horas? ¿Por un año? Hasta la eternidad. Porque digamos que yo celebro el contrato con Noemí por 3 meses. Pasados los 3 meses, ya tengo que no volverla a contratar a ella o hacerle un contrato indefinido. Entonces, ¿qué sentido va a tener esto si no tiene una periodicidad? Por ejemplo, para mi gusto debería tener una periodicidad de 1 año. ¿Por qué de 1 año? Porque dentro del valor por hora debería estar establecido también una parte proporcional del pago de las vacaciones, que sería cumplido el año. Cumplido el año, yo ya como empresario analizo si deseo continuar la relación laboral con Noemí o si deseo terminarla ya dentro de las causas legalmente previstas con el contrato, que sería esta forma de terminarlo. Abogado, Eso es una idea. lo interrumpo un momentito porque Sí. vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos atrasados con las pausas. Hacemos una breve pausa y ratificamos que estamos con el ex ministro del Trabajo y actual decano, ya le iba a decir rector, decano. ya, Aprovechemos para saludar a la rectora, la doctora Gilda Alcibre, que siempre un nos gran escucha. saludo para la Siempre doctora estamos Gilda pendientes. Alcibre, una estimada amiga. Además, cuando estuve yo en EMAPAC, trabajamos mucho con el Fondo de Agua para la conservación del río Daule y con la Ecotec. Es que uno de los pilares fundamentales es la ecosostenibilidad dentro de la universidad y creemos mucho en ese sentido de impactar positivamente a la sociedad dando respuestas necesarias. Qué bueno, qué bueno. Y por ahí viene el nombre también, ¿no? Así es que vamos a ir a la pausa. Gran saludo para la doctora Gilda Alcibar. También sabe quién nos escucha, la economista Nori Pinela. Siempre también, muy pendiente. Sí, también, sí, la vicerrectora académica, ¿no? Y ayer lo vimos, y más bien él es de redes sociales, que nos manda mensajes, es el doctor Roberto Pazley, También, que es el canciller, ¿no? también Sí, en la sí, rendición de ayer cuentas. en la rendición de cuentas. Ya regresamos en un momento, por supuesto, aquí en el sistema de emisoras Atalaya, con el exministro de Trabajo, el abogado Andrés Madero, que es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Ecotec. 10:19. Continuar. Y antes de ir con el licenciado Alcides Montilla, yo quería preguntarle al abogado Andrés Madero el tema que tiene que ver con este decreto. A ver, vamos de esta manera. Los decretos presidenciales, decretos ley presidenciales, van por encima de un contrato colectivo. Eso se lo pregunté también el día viernes a otro abogado, pero no experto en materia laboral. O los contratos colectivos priman en este caso sobre un decreto de esta naturaleza. Los contratos colectivos son ley para las partes. Son ley para las partes. Son ley para las partes quienes intervienen. Y no hay Y los retroactividad acuerdos, no hay retroactividad de la ley en general, de la ley. de la norma en general. La característica principal de la norma es que es irretroactiva. Entonces, en este sentido, lo importante va a ser que el acuerdo ministerial o los decretos presidenciales que se dicten sean necesarios para poder regular y normar de manera directa y completa todas las situaciones que se puedan dar en virtud de este tipo de contratos, en virtud de este tipo de relaciones obrero-patronales, y puedan dar un término a las distorsiones que se puedan haber realizado. Eso es lo importante analizar, que efectivamente de hacer estas distorsiones se puedan corregir y se puedan evitar en el futuro. Estábamos conversando un poco sobre lo que me llamaba a mí un poco más la atención, que era sobre el tema del presupuesto, cómo manejar eso para si se quieren eliminar y hay que pagar estos sueldos altos, cómo podría manejarlo, porque sabemos que en el momento no contamos con los recursos para poder solventar esta decisión. Los mayores recursos que se generan en el sector público son de nivel jerárquico superior, que son de libre remoción y de nombramiento y designación de las autoridades de cada institución.
En ese sentido, podrían terminarse inmediatamente las designaciones, las nominaciones y podría hacerse una tabla específica que evite que haya y no generan un costo, porque son de libre remoción. Para el caso de los nombramientos permanentes o de los servidores públicos de carrera, cualquier tipo de terminación o supresión de su partida, terminación de su contrato, va a generar en el tema de la Ley Orgánica del Servicio Público, la supresión de partida con su compensación económica, y en el caso de los que estén bajo el Código del Trabajo, las indemnizaciones del Código del Trabajo, valga la redundancia, o de los contratos colectivos que estén vigentes. Yo- Y esas tienen que estar presupuestadas para poder darse. Si no, Claro, no se pueden dar. Que claro. generará también otro impacto económico. Así es que eso es, la decisión se puede tomar y se debe tomar en los casos que se crea convenientes, pero el tema de la partida presupuestaria sí es algo que se debe tener para poder realizar o ejecutar. Y tengo una pregunta más allá sobre el tema del contrato por horas. ¿Usted podría pensar que este contrato por horas, si bien es cierto, no es la medicina para poder eliminar el desempleo que existe actualmente en el país, pero ¿usted cree que se puede generar un abuso por parte del contratante hacia la persona que trabaja por horas? Porque puede darte un trabajo que te digan que tienes 1 hora a la semana o 2 horas a la semana, pero en realidad tu trabajo no te va a tomar 2 horas a la semana, sino que te va a tomar 4, y ya no, y por la necesidad que existe de la persona, tal vez se tomen estos y ya comienza a ser un trabajo por horas no bien remunerado. Yo en ese caso, Andrés, Patricia, sí permítanme ser un poco optimistas. Yo creo en el país, yo creo en nuestros empresarios, creo en nuestros trabajadores. Desde la Universidad de Cotec trabajamos mucho en fomentar valores, en que la formación no solamente tiene que ser académica, sino que tiene que ser una formación integral, En valores. en valores, una formación ética, una formación de una persona que tenga el conocimiento, pero también tenga su ética, su honestidad para poder realizar las actividades de manera clara. Y yo sí creo en nuestros empresarios, yo creo en nuestros trabajadores, creo que la inmensa mayoría de empresarios y trabajadores son honestos, son personas que les gusta cumplir la ley, que si en algún caso no lo hacen es por desconocimiento. Lo viví desde el Ministerio del Trabajo, cuando me acercaba a alguna empresa a hacer una inspección y les decía, están equivocados en esto, me decían, bueno, está bien, la sanción no nos gusta, pero bueno, ya vamos a corregir este tema, vamos a evitar que se den, no sabíamos que se da, pero la gente busca adecuar su trabajo a la ley. Yo creo que es muy difícil que se dé algo masivo de despidos, porque tiene un costo también el Sí, despido, claro. para poder volver a contratar a personas con otro costo, que es el costo de la capacitación, de ponerse al día, al orden en la empresa en la que va a ingresar una La persona curva de nueva. aprendizaje, sí, Entonces, claro. no creo que sea. Y el caso de darse distorsiones, estoy seguro que el Ministerio del Trabajo cuenta con las herramientas necesarias para, a través de sus canales de atención, poder dar respuesta. Y sí sería importante que en ese caso de resultados ejemplarizadores, para evitar que esta distorsión se pueda generar en una mayor consecuencia para los trabajadores. Pero quien nos escucha, quien no tiene trabajo el día de hoy, que puede ver dentro del contrato por horas una vía para poder llevar un sustento económico para su familia, estoy seguro que está dispuesto Sí. al día de hoy a tener de la manera más práctica y rápida este contrato para poder acceder. Y nos corresponde a la ciudadanía, a empleadores, al sector público, al gobierno, a la asamblea, regular para evitar estas distorsiones. Porque miren, hoy, ¿qué impedimento hay de que despidan a la gente? El único impedimento que hay es pagar la sanción establecida Claro, por el la trabajo. liquidación establecida. Nada más, Nada más. porque eso es parte de una garantía de libre contratación. Yo elijo a quién contratar y elijo con quién trabajar. Entonces, no debemos de quedarnos en todos los problemas que se pueden generar, sino debemos buscar las soluciones. Una de las soluciones, nosotros trabajamos mucho en la universidad conociendo de primera mano el sentir de nuestros estudiantes, Mm. dónde quieren ir, dónde quieren trabajar. Y también trabajamos mucho con convenios con empresas, con empleadores, porque nosotros podemos querer formar cierto tipo de características de carreras, pero el mercado laboral está pidiendo otra cosa. Entonces, siempre vamos de la mano en ese sentido. Y la Andrés, fórmula es la capacitación. lo interrumpo para darle a Alcides Montilla también el paso para que pueda preguntarle. Alcides, adelante. Sí, abogado Madero, mire, he escuchado a algunos dirigentes sindicales que se han opuesto a esta nominación del contrato de trabajo por hora, que es parte pues de la consulta popular referéndum del 21 de abril. Por ejemplo, ellos dicen que el contrato de trabajo por hora no da estabilidad,
no los afilian al IES, no les dan vacaciones, pidan que por lo menos sean 4 horas diarias y que cada hora sea pagada mínimo a un promedio de $4. La ministra ha dicho que se puede pagar hasta $13. Pero ¿qué le parecen estas propuestas de los sectores sindicales respecto al tema del contrato de trabajo por hora? A ver, la pregunta es clara. El contrato por horas tiene dos características que ha establecido la Corte Constitucional. Por primera vez y manteniendo todos los beneficios sociales establecidos en las leyes. ¿Cuáles son los beneficios sociales? Primero, afiliación obligatoria al Seguro Social. Toda persona que realiza un trabajo debe estar afiliado al Seguro Social, independientemente de la modalidad que realice el empleo. Segundo, deberá tener una parte proporcional correspondiente a la 13ª remuneración, a la 14ª remuneración. Las vacaciones deberá pagarse una parte proporcional dentro del valor por hora pactado para que también ese beneficio sea incorporado dentro de la remuneración pactada. Es importante que la gente recuerde que también esto estuvo vigente ya y esta parte proporcional ya se pactó así cuando estaba vigente el contrato por horas. Entonces, para hacer un cálculo rápido, si nosotros hacemos un análisis, una persona que gana actualmente $460 con todos sus beneficios adicionales que rondan aproximadamente en el 33-34%, la persona que labore por horas, 160 horas, también deberá tener el mismo ingreso para que sea igualitario. La ministra ha hablado de un recargo. Efectivamente, quien labore más de 8 horas diarias, esa siguiente hora se llama una hora suplementaria que tiene un recargo del 50%. Quien labora entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana tiene un recargo del 25%, se llama jornada nocturna. Y quien labora en días de descanso obligatorio tiene un recargo del 100% de la hora pactada. Ahí yo no quisiera confundir en algo. Si yo contrato a alguien para que labore 8 horas el día sábado, 8 horas el día domingo, pero no labora más días, no debería pagársele un recargo del 100%, porque tiene sus otros días de descanso. ¿Cuándo va el 100% de recargo? Cuando pasan de los 5 días, que es la jornada hebdomadaria, pasa de los 5 días, ahí debería plantearse el recargo, porque si no, no tendría sentido y no va a ser utilizado tampoco este contrato. Muy bien. Ingeniero Mendoza. Sí, gracias. Ya está nuestro próximo invitado, el técnico del INAMI, con quien vamos a hablar en un momento. Pero antes de eso, yo quería preguntarle en la parte final al exministro de Trabajo, ¿ustedes eh, por qué no trataron de hacer esto en el anterior gobierno? Bueno, dentro del gobierno anterior se hicieron varias reformas, se hicieron modalidades de trabajo directas para ciertos sectores que solicitaban estas reformas, porque ahí yo quiero ser claro y enfático para que la ciudadanía nos escuche. Las modalidades, las herramientas y las reformas laborales van a ser solamente una arista o un pilar adicional para el crecimiento y generación de empleo. Yo le pongo el ejemplo a usted. En su empresa, ¿usted contrataría más gente solamente porque mañana ya hay contrato por horas? Yo no creo. No. No. Pero si vende más, si tiene más ingresos, si tiene más ventas, más expectativas de venta, de ley va a contratar más personas, haya o no haya contrato por hora. Es que el empleo es un tema netamente económico y por ello las propuestas realizadas por los distintos sectores a través de los ministerios de Producción, de Agricultura, fueron recogidas en el Ministerio del Trabajo para dar modalidades de atención al sector turístico, al sector productivo. Se hizo reformas en el tema de formación dual, que es muy importante, que permite conjuntamente con la academia, con la empresa privada, poner ya directamente a los jóvenes a trabajar en lo que están aprendiendo directamente en las aulas universitarias. Entonces, ese tipo de reformas eran las que respondían en ese momento. Como una visión de querer Darle más empleo. Yo creo que efectivamente el mundo lo está haciendo así. Cuando estuve en la OIT, ese fue el sentir de todos los países y todos los estudios realizados. La capacitación, la formación técnica, la formación dual, el tener trabajadores de mejor capacitación, de mejor calidad, de mejor formación, es lo que va a permitir que haya un repunte económico en el país y a su vez eso va a ser el desencadenante de un crecimiento y generación de nuevas plazas de empleo. Clarísimo.
No sé si usted alguna inquietud final, Pati. No, muy clara ha sido toda la explicación y creo en el optimismo con el que maneja y en la seriedad de los empresarios también. Sí, yo creo que sí, nuestra inmensa mayoría de ecuatorianos, no solamente los empresarios, los trabajadores, porque también aquí en algún rato se trata de satanizar a los trabajadores. Claro, claro, o sea, para que no haya esa polarización, ¿no? Yo siempre puse el ejemplo y tuve la suerte de tener grandes dirigentes sindicales trabajando, grandes dirigentes empresariales trabajando. Logramos acuerdos unánimes dentro del seno del Consejo Nacional de Trabajo, que es el organismo técnico para proponer reformas. Y les hablaba siempre de que para mí la relación laboral es un avión bimotor, en el cual los dos motores deben ir a la misma velocidad porque si no el avión no avanza. Sí. Si el motor empleador solamente está encendido y el motor de los trabajadores está apagado, el avión se va a caer y viceversa. Entonces los dos motores deben ir a la misma velocidad para que el avión avance y llegue al puerto seguro al que se quiere realizar. Y yo estoy seguro que nuestros empresarios y nuestros trabajadores lo comprenden así en su gran mayoría. Yo no quisiera irme sin dejar esta reflexión. Yo creo que hay otras reformas más importantes. La jubilación patronal es un tema que debe ser tratado, porque la jubilación patronal sí se está convirtiendo en un abismo que los trabajadores no pueden cruzar de los 19 años y en un costo inclemente para los empresarios. Es verdad. Porque claro, la gente dice, no, a los 19 años lo votan, pero ¿cuánto cuesta votar a una persona de 19 años? También es un costo. No solamente económico, sino el costo al interior de la empresa por toda la curva de aprendizaje, por todo lo que ya se capacitaba ese trabajador y para traer a una persona nueva. Y lo más grave aún, menos del 5% de los trabajadores recibe jubilación. Porque si usted trabajó 5 años para la radio A, 5 años para la radio B, 5 para la C, 5 para la D y 5 para la E, no tiene jubilación patronal. Entonces, es momento de plantearnos esto, ponerlo sobre la mesa. Ya en julio del año 2019 y en octubre, cuando yo estuve al frente del Ministerio de Trabajo, logré que se haga por consenso esta propuesta de reforma de que la jubilación patronal no sea un cálculo que se dé al finalizar la relación laboral, sino que sea un aporte que hagan los empleadores durante toda la relación laboral y terminada sin perjuicio del empleador que hayas tenido, sin perjuicio del tiempo que hayas tenido con ese empleador, ya tú tienes tu fondo en el cual se garantizó ya tu jubilación patronal y el empleador ya no tiene ningún gasto que hacer. Porque también pongámonos a pensar del otro lado, el empleador tiene que hacer una proyección sin ninguna certeza. ¿Cuánto tiempo va a vivir el trabajador? ¿Hasta cuándo le tengo que pagar? Y pagar por un trabajador que ya no genera la producción necesaria. Hay empresas que tienen, el otro día escuchaba una empresa que tiene 900 trabajadores jubilados. Es hartísimo. O sea, se imaginan tener 900 trabajadores jubilados. Ya es un departamento específico. Ya Claro, solo para eso. Entonces, es muchísimo. En el camino es un tema que hay que replantearse. Otro tema que podemos replantearnos rapidísimo, el trámite de visto bueno. Trámite de visto bueno que demora 30 días para resolverse a favor del empleador, a favor del trabajador cuando lo solicitan. Cuando debería ser un trámite directo, una carta al Ministerio del Trabajo, que sea el notificador de esta carta, en el que diga el empleador o el trabajador ha cometido tal o cual falta establecida en la ley, se termina el contrato de trabajo. Y en caso de que alguna de las partes no estén de acuerdo, acudir directamente a la función judicial para hacer valer sus derechos. Eso permitiría dinamizar aún más el trabajo de los inspectores de trabajo que puedan tener más tiempo para hacer inspección. ¿Por qué no analizar también que los inspectores con una reforma judicial, jurídica, puedan también atender casos de menor cuantía, de 10 remuneraciones mensuales? Porque también a veces mandamos a un trabajador que tiene que reclamar una liquidación de $1.000 a que haga todo el viacrucis judicial de 2, 3 años para cobrar $1.000, $2.000. Claro. Que todo el Estado también ejecute esa maquinaria de la función judicial para un cobro que podría hacerse directamente de manera administrativa con las reformas necesarias. Entonces, esas son reformas que van a permitir, yo creo, un mayor dinamismo en el mercado laboral, que van a dar certeza, seguridad jurídica, y que eso sí también son los climas necesarios para que haya una generación de empleo importante y nuevo. Muy, muy interesante. Gracias al abogado Andrés Madero, quien es el decano de la Facultad de Derecho de la Ecotec y ex ministro de Trabajo, hablando sobre justamente el decreto presidencial que busca regular sueldos en el sector público. A futuro es lo que debería de hacerse, por supuesto, ¿no? De aquí en más. Y lo que esto significa, dándonos un entendimiento al respecto, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos, amigos oyentes de Sistema Emisoras Atalaya.